Un cordial saludo, queridos jóvenes. Vamos a avanzar con el siguiente tema. Introducción de especies animales y vegetales. Recuerden que estamos estudiando acerca del choque cultural entre los españoles con nuestra cultura inca. Hablamos específicamente que durante la colonización española hacia América, se dio la introducción de varias especies. Por ejemplo, en el segundo viaje de Colón, que fue en el año de 1493, trajo gran cantidad de especies que aún se encuentran acá en América. Por ejemplo, el ganado vacuno se reprodujo con gran rapidez en los llanos bajos, mientras que en los antiplanos vacunos y ovinos desplazaron poco a poco a los camélidos nativos. ¿Sí? Vemos también que los cerdos europeos se adaptaron muy bien a nuestros bosques tropicales y su carne, pues la verdad, muy degustada, muy estimada por los indígenas. Vemos asimismo que a mediados del siglo XVI el caballo ya era usado como transporte inclusive por indios y mestizos. Entonces vemos cómo muchos de estos animales no eran de nuestra tierra América, fueron traídos desde Europa y se adaptaron muy bien a nuestro territorio. Asimismo, vemos que se dio el origen de especies vegetales también introducidos por los españoles. Por ejemplo, desde Europa, ¿qué se trajo? Se trajo cereales como el trigo, la cebada, el arroz, se trajeron granos como las habas, arveja, lenteja, garbanzos, se trajeron también hortalizas, condimentos como el culantro, perejil, eneldo, hinojo, anís, varias frutas, fruta dátil, la higuera, frutales de hueso, cítricos, tamarindo, asimismo oleaginosas, medicinales, bueno, en fin. Desde África, ¿qué vino? El plátano, el ñame, fueron principales especies que llevaron o trajeron desde África hasta América. Asimismo, aunque es de Asia, la caña de azúcar trajeron de Canarias, Azores, Madeira y de la costa africana. Ahora, estudiemos también un poquito acerca de cómo se dio la política, la religión y la sociedad en estos tiempos. Vemos que hubo una transformación de reinos precolombinos y de tribus independientes en comunidades campesinas. La cristianización forzada fue un mecanismo para dominar a nuestro pueblo indígena. Asimismo, se suprimieron algunas instituciones políticas dentro de nuestro territorio indígena. Implementaron cabildos y participación indígena en medio de cargos rotativos. Y asimismo vemos que hubo la disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cacicazgos indígenas y el cambio de su rol a colaboradores de la corona. ¿Cómo era nuestra economía? Específicamente con la introducción de tecnologías como las bestias, la rueda y el hierro, los indígenas de las principales ciudades comenzaron a practicar nuevos oficios como la herrería, la sastrería, la zapatería. Y bueno, mucha población igual siguió manejándose con la agricultura y la artesanía prehispánica. Al hablar de propiedad, vemos que la propiedad sigue siendo comunal, pero hay un momento en donde ya se permite que las personas puedan vender parte de sus parcelas a otros miembros de la comunidad. Y también analizamos que las artesanías son un legado prehispánico. Tanto los hombres como las mujeres iban produciendo objetos elaborados a mano. ¿Cómo fue la estructura familiar y cómo fue su vestimenta? Hablamos que la cristianización apoyó mucho al tema familiar. Vemos que las parejas empezaron a casarse más jóvenes, probablemente para empadronarlos pronto y poder cobrar impuestos. Es un criterio que se maneja, ¿verdad? Empezó ya a prohibirse poli- la poligamia y las uniones entre parientes de primeros grados. Asimismo, se introduce el compadrazgo como una figura familiar. Asimismo, vemos que la nobleza indígena ya empieza a casarse con los españoles y en lo que tiene que ver a la vestimenta, se introduce la lana en las zonas frías y cambia la vestimenta. Por ejemplo, los varones empezaron a usar ya un tipo de vestimenta llamada calzones
y camisas. Allí usted puede ver ya un poquito más cómo era la vestimenta de los incas, que era lo que ellos usaban, brazaletes, cinturones, cómo eran sus sandalias, cómo era la vestimenta, las túnicas utilizada por cada uno de ellos. Eso ha sido todo, jóvenes, un excelente